Hola, hola a mí en principio. Mi nombre es Beatriz Mónica Sánchez. Mi nombre cristal es Omniac Joniac. Y el nombre de mi madre elevada o guía es Maruok, Oriana ella. Esta es mi primer bitácora. Realmente me costó mucho hacerla porque no me gusta exponerme por cobardía, no me gusta ser vista. Bueno, todo esto era un combo que solamente me mantenía como oyente y retirada de la participación. Bueno, mi cristal me dice, ya está, ahora hay que empezar. Bueno, voy a contarme a partir del último tiempo, no desde el inicio, pues yo inicio en este conocimiento ya en el 22. Voy a contar este último tiempo que para mí es el más enriquecedor que lo pueda mantener, que lo pueda tener en mi bitácora. A partir de ver todas las plataformas una y otra vez de Maika, de Almaru, de todos los maestros, empiezo a sentir que ya no quiero más el control, el exceso de control que tengo en el afuera. El exceso de control, de controlar absolutamente todo. En ese exceso de control yo voy quedando vacía. Voy quedando como en una neutralidad, pero que no está buena. Neutra como la nada, no neutro como en el equilibrio, la nada. Y a partir de ahí empiezo a preguntarme, ¿dónde está mi femenino? Mi femenino, el que recibe, el que le gusta recibir, el que le gusta divertirse, al que le gusta disfrutar. Y era difícil, en realidad. Trabajaba 6 días a la semana, muchísimas horas, por tener y tener. Hasta que dije, bueno, basta, ¿qué pasa si suelto? Y empiezo a soltar. Bueno, vaya sorpresa para mí, que cuando yo empiezo a soltar, cuando yo dejo de hacer tanta fuerza para el afuera, y empiezo a soltar, me doy cuenta que en ese soltar también desaparece esa tensión que yo ponía en todo mi afuera. Y ahí empieza a aparecer abundancia de todo tipo, con gente, con situaciones, con acciones, con más suelto, más, entre comillas, se hace la magia. Entonces ahí empiezo a ver que en realidad la única que impedía ver toda la abundancia de mi entorno era la fuerza que yo ponía en el afuera solo para sostener, solo para controlar, solo para que todo esté bajo mi mirada. Empiezo a soltar, hoy sigo en ese proceso, cada vez controlo menos, y me voy dando cuenta que cada menos que controlo aparece más abundancia. Y ahí es donde empieza mi femenino a tener sus primeras respiraciones en ese sentido, a poder recibir, a aprender a recibir, a disfrutar de mi propio tiempo, a utilizar mi propio tiempo como se me dé la gana y empezar a sentir ese nivel de libertad, ese, no sé, mentol en el pecho, maravilloso. A mí todo esto se me abre mucho cuando logro encontrar lo que yo llamaría no solo mi ancestro llave, sino que mi linaje llave. Yo creo que los dos están en una sintonía sin igual, porque en la observación ambos tienen la misma escasez con distinta intensidad. Digamos, la intensidad de mi ancestro es de un volcán en erupción, mientras que la intensidad de mi linaje es el dolor, es el tratar de entender, es más pasivo, ¿no? Pero tienen los dos la misma escasez. A partir de hacer todo
como una observación real de cada una de estas situaciones, que es más o menos ahí donde yo me encuentro, tratando de terminar de resolver este control, esta explosión, esta pasividad. Bueno, todo eso es lo que en el momento en el que me encuentro hoy, aflorando este femenino. Lo que me aparece es Abel como un ancestro. Que si fue o no fue mi ancestro Abel, ya no es significativo. Yo creo que es más como un prototipo, como un arquetipo del sufrimiento. Y lo que se me aparece es que Abel en realidad era un ser que vivía lleno de miedos. No quería ser visto, porque para él ser visto era peligroso, y por eso se iba a la montaña a hacer pastar a sus ovejas, porque cada vez que lo veía Caín, lo mataba a palos, hasta que, bueno, de hecho lo termina matando, ¿no? Entonces Abel era un ser lleno de miedos, que si bien no era que se escondía, pero no quería ser visto, porque estaba al aire libre, pero trataba de no estar a los ojos de su hermano por todo el grado de violencia que le ejercía sobre Abel. A partir de ahí aparece algo como otro elemento a tener en cuenta, que Abel fue, o la representación, o el prototipo, fue como el paquete de escasez que mi cristal viene a trascender a lo largo de las vidas. Es decir, que mi cristal viene desde el -1, por llamarlo de alguna manera, hasta la iluminación. Pero en ese proceso es donde va sacando en cada vida, va sacando del paquete en cada vida cuál es la escasez o cuáles son las que tiene que trascender en esa vida. Hoy estoy, si era, no sé, la escasez de la A a la Z, hoy al estar en mi ancestro y linaje llave, hoy estaré como que queda poco para trascender, no sé, que queda esta necesidad todavía, que hay un poco de control, hay todavía esta escasez del miedo, esta escasez de no ser vista. Bueno, todavía va quedando ese poco para ser trascendido, que es del paquete original de la escasez. -1 a la iluminación. Y la pregunta era: ¿de dónde sale ese paquete de escasez? Que es solo mío, ¿no? Como la sensación es que cada uno tiene su propio paquete, su propio protocolo, no sé cómo llamarlo. Y esto viene de la magnificencia de mi madre elevada. Es como su grandiosidad en cualidades, es desde ella la curiosidad, cómo es vivir esta magnificencia en escasez. Es como que ella trae el paquete a mi ser cristal, para aprender cómo se vive en escasez esa magnificencia. Y esto es lo que mi cristal empezó a vivir a través de las distintas vidas, del -1 a la iluminación. Y a partir de esto surge que en realidad lo único a trascender como emoción madre, como escasez madre, es el miedo. Porque es el miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a no ser querido, el miedo a no ser... Es el miedo. ¿Y por qué es el miedo? Porque es la emoción primigenia. Es el miedo a la muerte de la célula. Somos sangre roja. Ese es el miedo de todas nuestras células. Entonces es cómo trascender ese miedo, cómo trascenderlo, ya sea por la claridad de conciencia, ya sea por experiencias que me van permitiendo ver que ese miedo realmente no existe, e ir trascendiéndolo porque está impregnado en cada una de mis células. ¿Y qué sería poder encontrar otra opción? Es poder impregnar en cada una de mis células la eternidad de las mismas.
Entonces, si el miedo lo vamos diluyendo por las experiencias, por el tener el conocimiento, por estar observándonos, por entender que el miedo como tal ya no existe, y empezamos a impregnar nuestras células de eternidad de las mismas, es donde ahí se empiezan a iluminar las células. Tanto miedo como eternidad son vibraciones, estar en una baja vibración y estar en la suprema, que sería la iluminación. Entonces esas células se van iluminando poco a poco en la medida que se va perdiendo el miedo, en la medida en que vamos teniendo mayor claridad de conciencia, en la medida en que Maika va abriendo más cristal donde nos permite tener mayor claridad. Este es el sistema de fusión. Que caiga el miedo de sangre roja, para que sangre roja sea un adulto, y empiece a aparecer la iluminación de las células con la eternidad de las mismas, que es una frecuencia simplemente, es lo mismo decir. Cuando esto se logra, cuando todas las células ya están en eternidad, impregnadas de esa eternidad, es donde se termina la fusión y donde empieza la iluminación interna y externa. Bueno, esta es la información que a mí me llegó. Esta es la información que voy a dejar plasmada en mi primera bitácora. Para que yo también la vea nuevamente y nuevamente y nuevamente, para ver si se puede expandir algo más, no, mucho más se tiene que expandir esto. Y bueno, si le sirve a otros maestros, maravilloso. Y si no, bueno, si no lo ven muchos maestros o no lo ve nadie y solo yo, para mí esto ya va a ser algo muy importante. Gracias, gracias, Bea querida.